Los soviéticos perdieron la carrera lunar. Eso es lo que ya sabes, lo que no sabes, lo que fue borrado de los registros oficiales, enterrado en archivos clasificados y negado tan rotundamente que algunos de los periodistas más respetados de la historia occidental informaron de lo contrario de lo que realmente ocurrió. Es la historia de un programa tan catastróficamente secreto que incluso sus fracasos se ocultaron. Incluso sus explosiones fueron clasificadas. Incluso a las personas que se entrenaron para pilotar sus naves espaciales se les ordenó guardar silencio, durante décadas, sobre una misión de la que al resto del mundo se le aseguró oficialmente que nunca había existido. Walter Cronkite salió en televisión en 1974 y anunció al público estadounidense que la carrera espacial nunca había sido una carrera, que los soviéticos nunca habían perseguido seriamente un alunizaje tripulado, que toda la narrativa de dos superpotencias corriendo hacia la Luna era, en esencia, una invención dramática, una historia que la NASA había vendido al Congreso para obtener financiación, y que los periodistas habían amplificado porque el drama vende. No estaba siendo descuidado, no estaba siendo imprudente, estaba informando de lo que sugerían las pruebas disponibles. El problema era que las pruebas más importantes habían quedado encerradas en una cámara acorazada dentro de un país que no admitía que sus fracasos existieran. Durante 30 años, casi todo el mundo estuvo de acuerdo con esa narrativa. Todos estaban equivocados. Detrás de una valla en Kazajistán, en pleno invierno centroasiático, el cohete más grande que jamás construyó la Unión Soviética se encontraba en una plataforma de lanzamiento. Se llamaba N-1. Era más alto que un edificio de 30 pisos. Su base era un bosque de toberas. 30 motores agrupados en la primera etapa, más que cualquier otro cohete antes o después en la historia de la humanidad. Había sido diseñado con un único propósito: llevar a un cosmonauta soviético a la superficie de la Luna antes de que llegara Neil Armstrong. Fracasó en su primer intento, luego volvió a fracasar, y fracasó 2 veces más, y cada vez que fracasaba, el Estado soviético fingía que nunca había existido. Las plataformas de lanzamiento se cubrían. Las imágenes se clasificaban como secretas. A los ingenieros se les ordenaba guardar silencio. A los cosmonautas que se habían entrenado para viajar a la Luna, se les decía que volvieran a sus cuarteles y no hablaran de para qué se habían estado preparando. Esta es la historia de lo que los soviéticos ocultaban en la Luna, la carrera que no debía existir. En mayo de 1961, John F. Kennedy se presentó ante una sesión conjunta del Congreso e hizo uno de los compromisos públicos más audaces de la historia de la gobernanza democrática. Anunció que Estados Unidos llevaría a un hombre a la Luna antes de que acabara la década. Lo dijo con la confianza de quien ya había hecho los cálculos y conocía la respuesta, lo cual es extraordinario, porque en ese preciso momento, el tiempo total acumulado que cualquier estadounidense había pasado en el espacio era de aproximadamente 15 minutos. Un salto suborbital de Alan Shepard. Ese era todo el historial de vuelos espaciales tripulados estadounidenses. Los soviéticos, que observaban desde el otro lado del telón de acero, no quedaron impresionados. Habían lanzado el Sputnik en 1957, el primer satélite artificial en orbitar la Tierra. Habían lanzado a la perra Laika en 1957, el primer ser vivo en órbita. Habían enviado a Yuri Gagarin a dar la vuelta al planeta en abril de 1961, apenas 3 semanas antes del discurso de Kennedy. El primer ser humano en el espacio, un vuelo orbital de 108 minutos que dejó atónito al mundo y avergonzó tanto a Washington que aceleró el cálculo político de Kennedy para comprometerse con la Luna en primer lugar. Teniendo en cuenta todo eso, cabría esperar que el Kremlin se tomara en serio el discurso lunar de Kennedy. No fue así. Jrushchov estaba preocupado por algo mucho más urgente: los misiles con ojivas nucleares. El programa espacial civil era, en la jerarquía de prioridades soviética, un instrumento de propaganda. Era un mecanismo para demostrar la superioridad técnica socialista a las naciones en desarrollo, para avergonzar a los estadounidenses, para generar titulares. No era, en la valoración inmediata de Jrushchov, un ámbito en el que gastar el dinero que se necesitaría para construir un cohete lunar. Así que los soviéticos observaron y esperaron. Y durante 3 años, de 1961 a 1964, mientras la NASA
Contrataba ingenieros, subcontrataba fábricas y probaba motores. Los dirigentes soviéticos debatían si los estadounidenses estaban fanfarroneando. No estaban fanfarroneando. El decreto que finalmente autorizó un programa soviético de alunizaje tripulado se firmó en agosto de 1964, 3 años después del discurso de Kennedy, 2 meses antes de que Khrushchev fuera destituido del poder por sus propios colegas del Politburó. Para entonces, la brecha estructural entre los dos programas no era de meses, no era de un año, era un abismo artificial, una diferencia en la preparación organizativa, en el desarrollo de hardware, en el conocimiento técnico acumulado que solo se obtiene al construir cosas de verdad, probarlas, fallar, arreglarlas y volver a probarlas. El hombre encargado de cerrar esa brecha era Sergei Korolev, diseñador jefe del programa espacial soviético, el hombre que había lanzado el Sputnik, el hombre que había puesto a Gagarin en órbita. Tenía 58 años, ya estaba agotado, ya cargaba con el peso de un programa que nunca había tenido suficiente dinero, suficiente tiempo, ni suficiente apoyo político. Le quedaban menos de 18 meses de vida. Aún no lo sabía. Lo que Korolev sí sabía era esto: los estadounidenses tenían ventaja, un presupuesto mayor, una estructura organizativa unificada y 5 de los motores de cohete más potentes jamás construidos en unas instalaciones de pruebas en Huntsville, Alabama. Él tenía un diseño, una directiva y un rencor. El rencor importaría más de lo que nadie quisiera admitir. El hombre que construyó el cohete lunar y el hombre que no quiso ayudarle, Korolev, llevaba pensando en un vehículo de lanzamiento pesado desde 1956. Sus primeros bocetos imaginaban algo de una escala casi incomprensible. Una máquina de 2.000 toneladas con 66 motores en su primera etapa y una segunda etapa de propulsión nuclear que utilizaría un reactor para calentar el propulsor y alcanzar valores de impulso específico que los cohetes químicos, no podían igualar. La segunda etapa nuclear se abandonó en 1959 cuando quedó claro que los propulsores líquidos convencionales podían llevar una carga útil a la Luna con la física convencional, por los pelos, sin la pesadilla normativa que suponía volar un reactor de fisión activo en un vehículo sin probar. Lo que sobrevivió de aquellos primeros bocetos fue la configuración fundamental, una primera etapa masiva, un conjunto de motores de empuje medio. Oxígeno líquido y queroseno, una combinación de combustibles en la que Korolev confiaba, que su oficina de diseño comprendía y que producía una combustión limpia y eficiente sin la toxicidad y la corrosividad de los propulsores alternativos que se estaban poniendo de moda en algunos sectores de la industria espacial soviética. En 1962, la oficina de diseño de Korolev había completado un anteproyecto para el vehículo al que ahora llamaban oficialmente N-1. El documento describía un cohete con una masa de despegue de 2.000 toneladas, la capacidad de transportar 75 toneladas a la órbita terrestre baja y 24 motores en su primera etapa. La aprobación oficial para comenzar la construcción llegó en septiembre de ese año. El primer lanzamiento, prometía el decreto, tendría lugar en 1965. No ocurrió en 1965. Tampoco ocurrió en 1966. Para cuando el primer N-1 despegó finalmente de la plataforma, el programa Apolo ya había orbitado la Luna con 3 astronautas a bordo. Pero quedémonos un momento en 1962, porque ese año se tomó una decisión, o mejor dicho, no se tomó una decisión, que resonaría en todos los fracasos posteriores del programa. El sector de los motores de cohetes soviéticos estaba dominado por un hombre llamado Valentin Glushko. Se le podía considerar el diseñador de motores de cohetes de gran tamaño con más experiencia del país. Su oficina había construido los motores de la mayoría de los principales misiles y vehículos de lanzamiento soviéticos desde la década de 1930. Según la mayoría de las evaluaciones técnicas, era exactamente la persona que uno querría para diseñar los motores de su cohete lunar. Korolev se negó a trabajar con él. El motivo era personal, devastador, y se remontaba a 30 años atrás. En 1938, durante las purgas de Stalin, Glushko había firmado una denuncia contra Korolev, un documento oficial en el que se le acusaba de delitos contra el Estado soviético. Independientemente de si Glushko lo hizo bajo coacción, por auténtica convicción ideológica o por interés personal competitivo, el resultado fue el mismo. Korolev fue arrestado.
Lo enviaron a las minas de oro de Colima, en el lejano oriente soviético, uno de los campos de trabajo más letales de todo el sistema del Gulag. Los prisioneros de Colima morían de agotamiento, de frío, de desnutrición y de violencia, a un ritmo que hacía que otros campos parecieran humanos en comparación. Korolev sobrevivió, pero por los pelos. Finalmente fue trasladado a una sharashka, una prisión para ingenieros, donde el Estado soviético extraía mano de obra técnica de prisioneros con estudios, y con el tiempo fue puesto en libertad. Nunca olvidó quién había firmado ese documento, y cuando llegó el momento de construir los motores para su cohete lunar, no llamó a Glushko. Llamó a un hombre llamado Nikolai Kuznetsov, cuya fábrica en Kuibyshev había pasado las 2 décadas anteriores construyendo motores turbohélice para bombarderos soviéticos de largo alcance. Kuznetsov nunca había construido antes un gran motor de cohete de combustible líquido. Aceptó intentarlo. El resultado fue un motor llamado NK-15. Según la mayoría de las evaluaciones técnicas, era realmente ingenioso. Alcanzaba una alta eficiencia mediante un ciclo de combustión por etapas que la mayoría de los motores occidentales de la época no podían igualar. Cada motor producía aproximadamente 150 toneladas de empuje, y la primera etapa del N1 necesitaba 30 de ellos. 30 motores, todos encendidos simultáneamente. Todos necesitaban lograr un encendido sincronizado en fracciones de segundo. Todos impulsaban el propulsante a través de sistemas de tuberías compartidos que transmitían ondas de presión y vibraciones de un motor a todos los demás. Y aquí está el hecho crítico que define todo el programa N1. Ni una sola vez, antes del primer intento de lanzamiento, se probaron los 30 motores juntos. No había un banco de pruebas lo suficientemente grande. No había dinero para construir uno. El programa soviético había calculado, o más bien había decidido por necesidad política creer, que probar motores individuales y pequeños grupos de motores era suficiente para predecir lo que ocurriría cuando 30 de ellos se encendieran simultáneamente por primera vez en la historia. No fue suficiente. Glushko no había estado ocioso durante ese tiempo. Había visto cómo Korolev elegía a Kuznetsov y había ofrecido, a través de los canales oficiales, una alternativa. Propuso construir motores más grandes, menos en número, tal vez 8 o 12, que quemaran una combinación de propulsante de tetróxido de nitrógeno y dimetilhidracina asimétrica. Se trataba de propulsantes almacenables, lo que significaba que podían permanecer en los tanques de un cohete durante largos periodos sin evaporarse como lo hace el oxígeno líquido. Presentaban ciertas ventajas de manejo. También eran altamente tóxicos, violentamente corrosivos para el tejido humano, y habrían producido aproximadamente un 20% menos de rendimiento que la combinación de oxígeno líquido y queroseno que prefería Korolev. Korolev se negó. Glushko, en lo que solo puede describirse como una represalia institucional, se negó a desarrollar un gran motor de queroseno que pudiera haber servido como alternativa al diseño más pequeño de Kuznetsov. El rencor entre ambos hombres, una denuncia firmada en 1938, un año en las minas de la muerte, una década en un taller penitenciario, se había convertido, en el sentido más literal de la ingeniería, en una limitación de diseño para el cohete lunar soviético. La configuración de 30 motores no se eligió porque fuera la mejor solución de ingeniería. Se eligió, en parte, porque el mejor diseñador de motores del país y el diseñador jefe del cohete no se hablaban. Las matemáticas de un lanzamiento condenado. A un pequeño instituto analítico llamado TESNIMASH se le asignó la tarea de calcular la probabilidad de que el primer lanzamiento del N1 tuviera éxito. Abordaron el problema como lo hacen los ingenieros con los problemas de probabilidad. Recopilaron el historial de fallos de todos los cohetes y misiles soviéticos jamás construidos, analizaron los modos de fallo, aplicaron modelos estadísticos y llegaron a una cifra. La probabilidad de que la misión del primer lanzamiento del N1 tuviera éxito era de poco más del 1%. Un 1%. El director de TESNIMASH, Yuri Mochorin, sabía que no podía presentar esa cifra al buró político. Una probabilidad de éxito del 1% no justificaba un programa de lanzamiento. Era un argumento a favor de la cancelación, así que ordenó a sus analistas que volvieran a calcular. La nueva metodología excluiría cualquier fallo atribuible a defectos de fabricación o a errores del operador.
Solo los fallos causados por fenómenos físicos, hasta entonces desconocidos, por fenómenos genuinamente imprevisibles, contarían en contra de la probabilidad. No se trataba de una estadística sólida, ni siquiera era un análisis de ingeniería coherente, pero arrojó una cifra que podía presentarse a los funcionarios sin provocar una crisis política. La probabilidad revisada era del 67%. Mochorin presentó la cifra del 67%. La sala se quedó en silencio incluso entonces. El 67% no era tranquilizador. Una probabilidad de 1 entre 3 de que se produjera un fallo catastrófico en un vehículo que transportaba una tripulación humana, o incluso solo una nave espacial muy cara, no era una cifra que inspirara confianza. El jefe del sistema de control de vuelo, un hombre llamado Nikolai Pilyugin, fue el primero en romper ese silencio. Sugirió abandonar por completo el enfoque estadístico. La única base legítima para una decisión de lanzamiento, argumentó, era la garantía profesional personal de cada diseñador jefe de que su sistema, su componente específico, su subsistema, su contribución al vehículo, funcionaría correctamente. Esto no era ingeniería, era un ritual de difusión de la responsabilidad colectiva. Si todos decían que sí, nadie podría ser culpado cuando las cosas salieran mal. La sala estuvo de acuerdo. Mochorin asintió más rápido que nadie, porque la propuesta de Pilyugin significaba que el TS Nimash ya no sería la organización que figurara oficialmente como la que había autorizado un lanzamiento con un 33% de probabilidad de fallo. La responsabilidad se distribuía ahora entre todas las oficinas, todos los diseñadores, todos los hombres presentes en la sala. La decisión de lanzar el N1 no fue una decisión de ingeniería. Fue una votación de hombres que no podían permitirse decir que no, porque los estadounidenses estaban llegando, y porque en el sistema soviético, ser la persona que detuviera el programa lunar era, como mínimo, el fin de una carrera, y en el peor de los casos, el fin de la libertad. El Apolo 8 acababa de orbitar la Luna con Frank Borman, Jim Lovell y Bill Anders a bordo. Las imágenes que trajeron de la Tierra surgiendo por el horizonte lunar, del silencio gris de un mundo que los humanos nunca habían pisado, se habían retransmitido a todo el mundo. La presión política era inmensa, la preparación técnica era insuficiente. Aún así, se tomó la decisión de lanzar Vehículo 3L. 21 de febrero de 1969. En la estepa había 44 grados bajo cero. El viento era lo suficientemente fuerte como para derribar a un hombre desprevenido. Se había evacuado a todo el personal de la zona de la plataforma de lanzamiento. 50 vagones cisterna habían pasado horas llenando los tanques del cohete con oxígeno líquido y queroseno. 2.000 toneladas de propulsante cargadas en un vehículo que nunca había volado con éxito. La cuenta atrás llegó a cero. Los 30 motores de la primera etapa no se encendieron simultáneamente. Encender 30 grandes motores a la vez habría creado una onda de presión suficiente para dañar el propio vehículo. En su lugar, desarrollaron empuje a lo largo de 12 segundos, una cascada controlada de encendidos diseñada para facilitar la transición de la inmovilidad a la violencia controlada del vuelo propulsado. El cohete se elevó de la plataforma en una columna de fuego y humo negro tan denso que era visible como un objeto sólido, no un gas ni un vapor, sino un pilar físico de productos de combustión que empujaba hacia abajo contra la tierra. Los observadores a kilómetros de distancia oyeron llegar el rugido segundos después de que el cohete comenzara a moverse. El retraso del sonido al atravesar la estepa helada, un recordatorio de la enorme magnitud de lo que estaban presenciando. El N1 se elevó hacia el despejado cielo de Asia Central. Durante unos 50 segundos pareció que podría funcionar. Unos 6 segundos después del despegue, se fracturó un pequeño tubo sensor de presión dentro del motor número 2. La causa fue una vibración de alta frecuencia, el tipo de oscilación resonante que surge en sistemas de tuberías complejos cuando docenas de flujos de fluido interactúan de formas impredecibles. Este era precisamente el tipo de fallo que las pruebas en tierra de los 30 motores simultáneamente podrían haber identificado. 25 segundos después del despegue, un conducto de combustible del mismo motor se desprendió por completo, derramando queroseno en el compartimento inferior del cohete. El gas caliente entró en contacto con el combustible líquido. Se produjo un incendio en el compartimento de cola del vehículo aproximadamente 55 segundos después del despegue.
El fuego derritió el aislamiento del cableado del sistema de control de motores, el sistema CORD, que era el monitor automatizado encargado de vigilar los 30 motores en busca de signos de problemas y de apagar los motores defectuosos antes de que pudieran dañar a los vecinos. A medida que el aislamiento se quemaba, el cableado comenzó a enviar señales falsas. El CORD interpretó estas señales falsas como indicativas de un fallo catastrófico en los 30 motores simultáneamente. Respondió tal y como estaba previsto. Apagó los 30 motores. A los 68,7 segundos de vuelo. He aquí la terrible ironía que encierra esa cifra. El cohete no había fallado realmente. El fuego era real, pero el vehículo podría haber seguido volando. El sistema diseñado para proteger al cohete de un fallo de motor había recibido información falsa sobre un fallo de motor y había provocado el fallo del vehículo al responder a información que no era cierta. El sistema de seguridad acabó con el cohete. Peor aún, la orden de apagado del CORD se propagó a través del cableado hasta la segunda y tercera etapas. Todas las etapas del vehículo se apagaron simultáneamente y todo el sistema quedó paralizado por una cascada de señales falsas originadas por el aislamiento derretido de un haz de cables en la sección de cola. El cohete siguió ascendiendo brevemente solo por inercia. Luego comenzó a caer. Impactó contra el suelo a unos 52 kilómetros de la plataforma de lanzamiento, en la nieve de la estepa kazaja. Los servicios de inteligencia británicos detectaron el intento de lanzamiento a través de sus redes de vigilancia. Los estadounidenses, que tenían satélites de reconocimiento sobrevolando el lugar de lanzamiento, de alguna manera lo pasaron por alto por completo. Un fallo de inteligencia que se convertiría en una nota al pie de página en sí mismo. La CIA, a la que posteriormente se le presentaron pruebas de que se había producido un lanzamiento, insistió durante años en que no había sido así. Los soviéticos, por supuesto, no dijeron nada. Un responsable de propaganda llamado Yuri Semyonov había preparado 3 comunicados de prensa diferentes antes del lanzamiento, uno para el éxito, otro para el éxito parcial y otro para el fracaso. Ninguno de ellos mencionaba la Luna. La postura oficial de la Unión Soviética era que no existía ningún programa lunar soviético. Nunca lo había habido. El N-1 era, dependiendo de qué versión de la historia de tapadera se aplicara, un lanzador de satélites científicos pesados, un vehículo de investigación o simplemente algo que no existía. Vehículo 5, L-3, de julio de 1969. En la primavera de 1969, todo había cambiado y nada se había solucionado. Korolev llevaba muerto 3 años. Falleció en enero de 1966 en una mesa de operaciones en Moscú durante lo que se suponía que iba a ser una cirugía rutinaria para extirparle un pólipo del colon. El cirujano, el propio ministro de Sanidad que realizaba la operación como muestra de la importancia política del paciente, descubrió que el pólipo era en realidad un tumor, maligno y de gran tamaño. La operación duró 8 horas. El cuerpo de Korolev, marcado y debilitado por los años en los campos de trabajo de Colima, no pudo sobrevivir. Tenía 59 años. Su sustituto fue Vasily Mishin. Mishin era un ingeniero competente. Había trabajado junto a Korolev durante años y comprendía los problemas técnicos del programa tan bien como cualquiera. Lo que le faltaba era todo lo que no fuera técnico. No podía motivar a la plantilla como lo había hecho Korolev, a través de la fuerza de una personalidad que había sobrevivido a los campos de trabajo y había salido de ellos más endurecida y con más empuje. No podía obtener recursos del Estado soviético como lo había hecho Korolev, a través de conexiones políticas cultivadas durante décadas y gracias a la fuerza de un hombre que sabía cómo funcionaba el sistema porque éste lo había quebrado, y no pudo, cuando llegó el momento, persuadir a los dirigentes soviéticos para que siguieran financiando un programa que todos los presentes sabían que se estaba quedando cada vez más atrás. El Apolo 9 había volado en marzo de 1969, probando el módulo lunar en órbita terrestre por primera vez. El Apolo 10 voló en mayo, llevando el módulo lunar a 15 kilómetros de la superficie lunar en un ensayo general para el alunizaje. El Apolo 11 estaba programado para julio. Los estadounidenses no estaban bajando el ritmo. A los soviéticos les quedaba una carta por jugar. El vehículo 5L, el segundo N-1, había sido trasladado al complejo de lanzamiento. Si lograban lanzarlo a principios de julio, tal vez podrían lograr algo, no un alunizaje, pero sí quizás un vuelo circunlunar,
una vuelta sin tripulación alrededor de la Luna, algo que pudiera presentarse al mundo como una elección deliberada en lugar de una apuesta desesperada. Al mismo tiempo, se había lanzado una sonda robótica más pequeña llamada Luna 15 en un cohete Proton, con el objetivo de aterrizar en la Luna, recoger una muestra de suelo lunar y traerla de vuelta a la Tierra antes de que el Apolo 11 pudiera traer sus propias muestras. No sería un aterrizaje tripulado, pero les robaría una parte del momento. Podría permitir a los funcionarios soviéticos afirmar casi con total seriedad que nunca habían intentado llevar a un ser humano a la Luna, que toda la historia era un invento occidental. El vehículo 5L llevaba una nave espacial modificada, una maqueta del módulo de aterrizaje lunar y una torre de escape de emergencia operativa en la parte superior. Un sistema diseñado para separar la cápsula de la tripulación del cohete en caso de que algo saliera catastróficamente mal. Los ingenieros habían realizado modificaciones reales basadas en la investigación del 3L. El sistema CORD se había trasladado fuera del compartimento del motor, donde era vulnerable al fuego provocado por fugas de propulsante, a la sección más segura entre los tanques de la primera y la segunda etapa. Se habían añadido aberturas de ventilación al compartimento del motor para permitir que los gases calientes se escaparan en lugar de acumularse. Se habían instalado filtros en las líneas de propulsante para atrapar los residuos metálicos antes de que pudieran entrar en las turbobombas. El lanzamiento estaba programado para la noche del 3 de julio de 1969, 2 semanas antes del Apolo 11. Las modificaciones se habían realizado a toda prisa, utilizando bocetos de ingeniería con anotaciones en lugar de planos completos y aprobados. 3 turnos de trabajadores habían laborado sin descanso durante meses para tener el vehículo listo. En el momento del encendido, los 30 motores de la primera etapa desarrollaron empuje con normalidad. El vehículo 5L despegó de la plataforma. Superó la torre de lanzamiento. Entonces, aproximadamente un cuarto de segundo después de que los motores alcanzaran el empuje máximo, un pequeño trozo de residuo metálico, un fragmento que de alguna manera había atravesado los filtros, o que había estado presente en las líneas de propulsante antes de que se instalaran los filtros, entró en la bomba de oxidante del motor número 8. La bomba se destruyó al instante. La explosión provocó un incendio en la base del cohete. El sistema CORD respondió, esta vez, correctamente. Comenzó a apagar los motores por pares, intentando mantener un empuje simétrico y evitar que el vehículo girara. Pero los apagados por pares redujeron el empuje más rápido de lo que el algoritmo había previsto. El cohete, aún cargado con toda su carga de propulsante, aún transportando cientos de toneladas de oxígeno líquido y queroseno, estabilizó su ascenso. Se quedó suspendido por un momento en el aire sobre el complejo de lanzamiento, inclinado a unos 45 grados. Luego, cayó hacia atrás. La torre de escape de emergencia situada en la parte superior del vehículo se activó y puso a salvo la cápsula de tripulación no tripulada. Fue el único componente que funcionó exactamente según lo previsto. El resto del vehículo 5L, la primera etapa, la segunda etapa, la tercera etapa, la nave espacial, la maqueta del módulo de aterrizaje lunar y unas 2.000 toneladas de propulsante, cayó de espaldas sobre el complejo de lanzamiento. La explosión fue visible desde el horizonte. Los testigos describieron la detonación como comparable, en su impacto visual y acústico, a un arma nuclear de pequeño calibre. La onda expansiva destrozó ventanas a kilómetros del lugar de lanzamiento. El propio complejo de lanzamiento, la estructura de hormigón y acero que había llevado años construir, quedó reducido en segundos a un cráter. Los satélites meteorológicos estadounidenses detectaron la señal térmica en cuestión de horas. Las imágenes de los satélites de reconocimiento confirmaron los daños catastróficos sufridos por las instalaciones. La CIA ya no tenía ninguna duda de que algo enorme había ocurrido en el complejo de lanzamiento del N-1. Los daños eran tan graves que se tardaría 18 meses en repararlos. El programa lunar tripulado soviético, en un solo instante de un cuarto de segundo en el que una bomba se atascó con un trozo de escombros, había llegado efectivamente a su fin. 3 semanas después, el 20 de julio de 1969, el Apolo 11 alunizó en el Mar de la Tranquilidad. Neil Armstrong pisó la superficie lunar. Buzz Aldrin le siguió. Plantaron una bandera, recogieron muestras, desplegaron instrumentos científicos y se marcharon. Casi exactamente en el mismo momento,
Mientras Armstrong y Aldrin estaban en la superficie, la Luna 15, la sonda robótica de recogida de muestras que los soviéticos habían lanzado como su última jugada paralela, intentó su descenso de aterrizaje en la cara oculta de la Luna. Se estrelló en una región de la superficie lunar llamada Mar de las Crisis. La metáfora era casi insoportablemente precisa. Un novelista no se habría atrevido a escribirla. Los soviéticos no dijeron nada. La Luna 15 había sido una misión científica rutinaria. El N-1 no existía. Las imágenes de la explosión del 3 de julio se clasificaron al más alto nivel posible. El complejo de lanzamiento dañado se ocultó de la observación satelital tan a fondo como lo permitía la tecnología de la época. Los ingenieros regresaron a sus oficinas de diseño. Los cosmonautas que se habían entrenado para la misión lunar volvieron a sus alojamientos. ¿Alguna vez te has preguntado qué se sentiría estar en esa sala, viendo las imágenes de la explosión, sabiendo lo que estaba en juego y con la orden de no decir nada? Deja tus comentarios a continuación. Quiero saber qué crees que sentían los ingenieros soviéticos en ese momento. La narrativa occidental y cómo se formó lo que ocurrió a continuación es, a su manera, tan extraño como las propias explosiones. Walter Cronkite, en 1974, dijo a la audiencia televisiva estadounidense que los rusos nunca habían perseguido seriamente un alunizaje tripulado. El Sunday Times de Londres había dicho esencialmente lo mismo en 1971. El New York Times lo había insinuado en 1964. En 1989, NBC News producía especiales de aniversario narrados por Leonard Nimoy que presentaban la carrera espacial como una especie de elaborada producción teatral estadounidense. Algo que la NASA había inventado por razones políticas y presupuestarias, una historia en la que los soviéticos, con la moderación característica del comunismo, se habían negado a participar. Ninguno de estos periodistas mentía, ninguno de ellos fue negligente. Exactamente, informaban de lo que sugerían las pruebas disponibles, y las pruebas disponibles sugerían que si la Unión Soviética hubiera llevado a cabo un programa lunar, habría algún rastro de ello, el relato de algún desertor, alguna comunicación interceptada, algún patrón de actividad inusual en instalaciones espaciales conocidas que se acumulara en una imagen coherente. El Estado soviético había ocultado las pruebas tan completamente que los rastros eran casi invisibles. Los lanzamientos se habían llevado a cabo en secreto. Las explosiones habían sido clasificadas como secretas. Al personal implicado se le había ordenado guardar silencio bajo todo el peso de la autoridad estatal soviética, lo cual, en 1969, no era una instrucción baladí. Los cosmonautas que se habían entrenado para misiones lunares habían firmado documentos y comprendían implícitamente lo que les costaría revelar la información. El resultado fue que el país que había perdido la carrera espacial había logrado convencer a gran parte del país que la había ganado de que la carrera nunca había tenido lugar. La interpretación occidental habitual, consolidada a mediados de la década de 1970, era la siguiente: los soviéticos simplemente nunca se habían tomado en serio la Luna. Habían perdido el interés hacia 1963, satisfechos con su programa robótico. Los estadounidenses habían estado compitiendo contra sí mismos, impulsados por una narrativa ficticia que servía a los intereses institucionales de la NASA. Esta interpretación era exactamente lo contrario de la realidad. Los soviéticos habían estado trabajando tan duro como les permitían sus recursos, su sistema político y sus conflictos internos. Habían fracasado a una escala y con un coste que habrían destruido cualquier programa que operara a la vista del público. Y habían estado mintiendo al respecto de forma sistemática durante años. El tercer y cuarto intento. Hubo 2 lanzamientos más después del 5L. El vehículo 6 voló en junio de 1971. El cohete había sido rediseñado sustancialmente. Se habían añadido filtros a lo largo de las líneas de propulsante. Se había modificado la aerodinámica de la sección de cola. Todo el vehículo se había pintado de blanco para reducir la absorción de calor. El incendio del 3 de julio se había atribuido en parte a la acumulación de calor en el compartimento del motor, y los ingenieros razonaron que un exterior reflectante podría ayudar. Se había programado una nueva trayectoria de vuelo, que incorporaba una maniobra de evasión inmediata tras el despegue, diseñada para alejar el cohete del complejo de lanzamiento si algo salía mal, evitando así que se repitiera el desastre del 5L.
La maniobra de evasión funcionó demasiado bien. Cuando el vehículo 6L superó la torre de lanzamiento y comenzó su giro programado, la interacción de los 30 escapes del motor con el entorno aerodinámico produjo un giro axial inesperado. El sistema de control no pudo compensarlo. El balanceo aumentó, aproximadamente a los 50 segundos de vuelo, cuando el vehículo atravesó la región de máxima tensión aerodinámica, el momento denominado Max Q, en el que la combinación de presión dinámica y velocidad genera las mayores cargas estructurales sobre el fuselaje. El cohete comenzó a desintegrarse. Los oficiales de seguridad del campo de pruebas enviaron la orden de destrucción momentos después. El vehículo 7L voló en noviembre de 1972. Para entonces, los ingenieros habían resuelto los problemas aerodinámicos, habían añadido motores Vernier de alto empuje específicos para el control del balanceo y habían sustituido por completo el sistema de telemetría. Durante 107 segundos, el vehículo 7L voló mejor que cualquier N1 anterior. Casi alcanzó el momento previsto para el apagado del motor de la primera etapa. Casi. Se había incluido un comando programado en el software de vuelo para apagar 6 de los motores centrales, los dispuestos en un anillo interior en la base de la primera etapa, con el fin de reducir la tensión estructural en el vehículo a medida que se acercaba al cambio de etapa. Era una decisión de ingeniería razonable. Cuando se ejecutó el comando y los 6 motores se apagaron simultáneamente, el cambio repentino en el flujo de propulsante creó un golpe hidráulico, un pulso de presión que recorrió el sistema de tuberías como una onda de choque a través del agua. Una tubería de combustible se rompió. La bomba de oxidante del motor número 4 explotó. El vehículo 7L se desintegró. Los ingenieros discutieron después sobre quién era el responsable. El equipo de motores culpó al diseño de las tuberías. Los diseñadores de las tuberías culparon a la secuencia de apagado. El consenso al que se llegó finalmente fue que si los 6 motores centrales simplemente se hubieran dejado en marcha, si nunca se hubiera incluido el comando de software, la primera etapa podría haber completado su combustión con éxito. 107 segundos. Estaban a 7 segundos de la separación de etapas. Para cuando el 7L explotó, el Apolo 17 ya había abandonado la superficie lunar. Gene Cernan fue el último ser humano en pisar la Luna y se marchó en diciembre de 1972, el mismo mes en que el vehículo 7L se desintegró en el cielo sobre Kazajistán. La carrera no solo había terminado, llevaba terminada 3 años. La cuestión de si el N1 podría haber volado con éxito era ahora una cuestión histórica, no estratégica. Los motores en el almacén. Otros 2 cohetes N1, los vehículos 8L y 9L, estaban completamente montados y listos para volar cuando se canceló el programa. Nunca llegaron a lanzarse. Este es el momento de la historia en el que los hechos se vuelven verdaderamente dolorosos de contemplar. Los ingenieros que construyeron el vehículo 8L creían, y algunos de ellos lo defendieron, con datos técnicos, hasta el final de sus vidas, que los motores NK-33 y NK-43 mejorados que se habían instalado en él habrían funcionado. Se habían completado exhaustivas pruebas en tierra con estos motores rediseñados. Las lecciones de 4 fallos se habían incorporado a todos los aspectos del vehículo. Los filtros de la línea de propulsante eran más completos. El sistema CORT se había rediseñado desde cero. Se comprendía la aerodinámica. Se había corregido la secuencia de apagado de los motores. Nunca llegaron a averiguarlo. En mayo de 1974, Vasily Mishin fue destituido de su cargo de diseñador jefe y sustituido por Valentin Glushko. El mismo Valentin Glushko que había firmado la denuncia contra Korolev en 1938. El mismo hombre con el que Korolev se había negado a trabajar y cuya negativa a desarrollar un gran motor de queroseno había contribuido, en primer lugar, a la configuración de 30 motores. Glushko canceló el programa N1 de inmediato. Sus motivos eran tanto técnicos como políticos. Desde el punto de vista técnico, siempre había creído que los motores más grandes con propulsantes almacenables eran la solución adecuada. La configuración del N1 había sido elección de Korolev, y el enfoque de Korolev había fracasado en 4 ocasiones. En cuanto a lo político, bueno, un hombre no pasa 15 años oponiéndose a un programa, viendo cómo fracasa por los motivos que él mismo había previsto,
para luego convertirse en su defensor cuando por fin se le concede la autoridad para tomar la decisión. Los vehículos 8L y 9L fueron desmantelados. Sus tanques de combustible se distribuyeron por el cosmódromo para utilizarlos como cocheras y cobertizos de almacenamiento. Sus cubiertas de carga útil se reutilizaron como toldos para las zonas de picnic. Los componentes de los cohetes, cuidadosamente diseñados y minuciosamente probados para llevar a seres humanos a otro mundo, se convirtieron en mobiliario, y en un almacén de la fábrica de Kuznetsov, en Kuibychev, había 150 motores NK-33 y NK-43. Motores que habían superado sus pruebas en tierra. Motores que los ingenieros creían que habrían funcionado. La orden de Glushko era destruirlos. Kuznetsov no los destruyó. Había dedicado su carrera a construir esos motores, partiendo de la nada, aprendiendo de cada fracaso, produciendo algo que, según los datos de las pruebas, era realmente excelente. No se atrevió a ordenar su destrucción, selló el almacén y se alejó en silencio, y durante 20 años los motores permanecieron en la oscuridad. Si esta historia te parece tan increíble como a mí, la burocracia, los rencores, los motores sellados en un almacén, pulsa el botón de suscribirse. Hay más historias como esta, cientos de ellas, y quiero contártelas todas. Los motores que volvieron a volar. Tras el colapso de la Unión Soviética en 1991, el mundo exterior descubrió el almacén de Kuibychev. Una empresa aeroespacial estadounidense llamada Aerojet compró un lote de los motores NK-33, almacenados a principios de la década de 1990. Los motores pasaron a llamarse AJ-26 para fines de documentación estadounidense. Fueron probados en instalaciones estadounidenses, por ingenieros estadounidenses, utilizando instrumentación estadounidense. Funcionaron, unos motores de 40 años de antigüedad, diseñados en la década de 1960 por un hombre que nunca antes había construido un motor de cohete de gran tamaño para un programa cuya existencia su país negaba oficialmente, demostraron, cuando finalmente se probaron adecuadamente, ser técnicamente sólidos. Se consideró su uso en varios vehículos de lanzamiento comerciales estadounidenses. Finalmente, se certificaron para volar en un cohete llamado Antares, que se utilizó para transportar carga a la Estación Espacial Internacional en el marco de un contrato de carga comercial de la NASA. Los motores del programa lunar soviético, que había quedado en el olvido, acabaron transportando carga estadounidense a una estación espacial estadounidense en el siglo XXI. Hubo al menos una explosión en el banco de pruebas durante su periodo de evaluación estadounidense, y al menos un fallo en vuelo en una misión del Antares se ha asociado a problemas con componentes del motor, aunque la atribución precisa sigue siendo objeto de controversia en la literatura técnica. La cuestión no es la tasa de fallos, la cuestión es que volaron. La cuestión es que un motor diseñado en secreto para una misión que se negó oficialmente por ingenieros bajo un sistema que castigaba el fracaso con la destrucción de la carrera profesional, seguía siendo apto para volar 4 décadas después. ¿Qué te dice eso sobre lo que podría haber sido posible si se hubiera permitido que el programa continuara? Lo que no sabemos. Hay cosas sobre el programa N1 que aún no sabemos y que quizá nunca sepamos. No sabemos cuántas personas murieron. Los registros de víctimas del programa espacial soviético se clasificaron con el mismo rigor que sus registros de lanzamientos, y muchos de esos documentos nunca se han hecho públicos. El accidente en el cosmódromo de Baikonur en octubre de 1960, la catástrofe de Nedelin, cuando un cohete explotó en la plataforma durante el repostaje, matando entre 78 y 150 personas, según las estimaciones oficiales, nos da una idea de lo que el programa espacial soviético estaba dispuesto a ocultar. El historial completo de seguridad del programa N1, incluyendo todos los incidentes durante la construcción, el repostaje y las pruebas, sigue siendo parcialmente opaco. No sabemos qué se les dijo exactamente a los cosmonautas, ni cuándo comprendieron que el programa no tenía ninguna posibilidad realista de superar al Apolo. Alexei Leonov, el primer ser humano en caminar en el espacio, uno de los principales candidatos para la misión lunar, se entrenó en simuladores del módulo de aterrizaje LK. Pilotó helicópteros programados para replicar la trayectoria de descenso del módulo. Estudió geología lunar.
Según su propio relato posterior, se estaba preparando de verdad para alunizar. Creyó, año tras año, que el próximo lanzamiento sería el definitivo. El grupo de entrenamiento se disolvió oficialmente en octubre de 1973. Leonov tenía 59 años cuando se derrumbó la Unión Soviética y comenzaron a desclasificarse los archivos secretos. Habló del programa en entrevistas posteriores, pero con el tono cauteloso y mesurado de un hombre que había pasado décadas sin decir nada y no había perdido del todo el hábito. No sabemos si el vehículo 8L habría funcionado. No sabemos si, de haber funcionado, habría cambiado algo. Los estadounidenses ya habían ganado. El alunizaje de un cosmonauta soviético en 1974 o 1975 habría sido un logro técnico, pero no político. La carrera había terminado. La historia no recuerda al segundo clasificado de la misma manera. Lo que sabemos es lo que quedó atrás. Lo que queda, los complejos de lanzamiento de Baikonur se están desmoronando. El techo del edificio principal de montaje, una estructura lo suficientemente grande como para albergar un cohete de 105 metros de altura, se ha derrumbado. Los bloques de apartamentos donde vivían los ingenieros están vacíos, con las ventanas a oscuras. La hierba seca se arrastra entre los componentes abandonados de lo que solía ser la zona de recreo del cosmódromo. Algunos motores NK-33 se encuentran en museos, otros en colecciones privadas. Sobreviven algunos prototipos del módulo de aterrizaje LK, de 5 metros de altura, diseñados para llevar a un hombre a la superficie de la Luna. Repartidos por Rusia en institutos tecnológicos y museos de aviación, incluido uno en el Instituto de Aviación de Moscú. Son pequeñas naves espaciales, de construcción delicada. Ninguna de ellas llegó a volar con una persona a bordo. Las imágenes de los 4 lanzamientos del N-1, clasificadas como secretas durante 30 años, se hicieron públicas finalmente a finales de la década de 1980, cuando el sistema soviético comenzó a aflojar su control sobre la información. Las imágenes son granuladas, no tienen sonido. Muestran un cohete enorme elevándose hacia un cielo muy despejado, y luego cayendo de nuevo, en 4 ocasiones distintas, a lo largo de 4 años distintos, en un país que ya no existe. Hay algo especial en verlo, algo que lleva un momento a asimilar. Los cohetes de las imágenes no saben que están a punto de fallar. Se elevan desde la plataforma, con la misma seguridad visual que cualquier lanzamiento exitoso. Las llamas en sus bases son brillantes y limpias. Las estelas de humo se expanden y se disipan como se supone que deben hacerlo. Durante los primeros 60 segundos, o 50 segundos, o 107 segundos, no se puede distinguir entre un cohete que va a la Luna y uno que va a desintegrarse. Eso es lo que los soviéticos estaban ocultando, no las explosiones. El hecho de que durante esos primeros segundos, esos primeros instantes en los que todo aún era posible, el fracaso era indistinguible del éxito. Los lugares que aún existen. El mar de la tranquilidad es un lugar real en la Luna. El mar de las crisis es un lugar real en la Luna. Están separados por unos 1000 kilómetros. El Apolo 11 alunizó en uno de ellos el 20 de julio de 1969. El Luna 15 se estrelló contra el otro, casi en el mismo momento, con Armstrong y Aldrin todavía en la superficie. Siguen allí, los dos. La etapa de descenso lunar del Apolo 11 sigue en el mar de la tranquilidad, con su lámina de oro oxidándose lentamente bajo la intensa radiación del espacio, su bandera estadounidense, blanqueada por décadas de bombardeo ultravioleta. El Luna 15 es un montón de escombros en el mar de las crisis, el último vestigio físico de una misión que nunca se reconoció oficialmente. La distancia entre ellos es de 1000 kilómetros y 30 años de secretismo, y el peso de un rencor de 30 años entre 2 ingenieros y el silencio de los cosmonautas que se entrenaron durante una década para una misión cuya existencia el resto del mundo desconocía. Lo que los soviéticos ocultaban en la Luna no era un alunizaje. Nunca llegaron tan lejos. Lo que ocultaban era el intento, ese intento desesperado, con escasos recursos, políticamente deformado, técnicamente brillante y repetidamente catastrófico, de hacer algo que los seres humanos nunca habían hecho antes. Y el encubrimiento funcionó tan bien que el país que ganó empezó a creer que había estado compitiendo en solitario.
Si has llegado hasta el final de este vídeo, eres exactamente el tipo de persona para la que hago esto. Deja un comentario y dime, ¿qué parte de la historia del N1 te impactó más? ¿Los motores en el almacén? ¿La explosión del complejo de lanzamiento 2 semanas antes del Apolo 11? ¿Los cosmonautas que se entrenaron durante una década y nunca volaron? Y aquí va una pregunta sobre la que realmente quiero que reflexiones. Si Korolev hubiera vivido, si hubiera sobrevivido a esa operación en 1966, ¿crees que la Unión Soviética habría podido superar al Apolo? Cuéntamelo en los comentarios, los leo todos y cada uno de ellos. Si este vídeo te ha dado algo en qué pensar, por favor, dale a me gusta. No porque el algoritmo lo exija, aunque lo hace, sino porque realmente ayuda a otras personas a encontrar historias como esta. La historia enterró este programa durante 30 años. Dar a me gusta lleva un segundo y podría hacérselo llegar a alguien que nunca haya oído hablar del N1. Y si quieres más historias sobre las cosas que se ocultaron, los programas que se negaron, la genialidad de la ingeniería y la catástrofe política que definen las décadas más trascendentales de la historia de la humanidad, suscríbete, pulsa la campana. Subo contenido cada semana y no se me acaban las historias ni por asomo. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Nos vemos en el próximo.